Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Bueno, vamos a arrancar con la sesión 6, como dijo José. Y la primera charla es de Pedro Samuel Bianco, así que te invito. El título es Análisis multitemporal de las tierras secas en Argentina durante las últimas décadas. Acá tenés el punto. Hola, hola. ¿Se escucha? Y este es ¿no? Siguiente. Sí. Se cambia. Bueno, como ya saben, están invitados a hacer las preguntas al final. Bueno. Hola, buen día a todos y a todas. Mi nombre es Pedro Blanco y en esta ocasión les vengo a presentar unos breves resultados de lo que es mi tesis doctoral, que la realizamos en conjunto con mi directora, la doctora Moira Doyle. Y a este trabajo lo titulamos como Análisis multitemporal de las tierras secas en Argentina y nos centramos en las últimas décadas comprendidas entre 1961 y 2022. Lo primero que tenemos que entender es que las tierras secas están constituidas principalmente por, o se caracterizan principalmente por la baja cobertura vegetal, suelos relativamente pobres y precipitaciones que son insuficientes con respecto a la demanda evaporativa de la atmósfera. Existen estudios que han demostrado que las tierras secas globales se han expandido significativamente debido a un incremento de aridez en concordancia con lo que es el calentamiento global y cambios en los patrones de precipitación. En nuestro país, en Argentina, las tierras secas cubren alrededor, un poquito más del 50% del territorio nacional y se caracterizan por tener una alta vulnerabilidad a la degradación de los suelos y la desertificación. Entonces, nuestro objetivo, digamos, para este pequeño trabajo es analizar la variabilidad temporal de las tierras secas en nuestro país en el periodo comprendido entre 1961 y 2022, tratando de identificar patrones de cambios a largo plazo, como por ejemplo tendencias o ciclos de diferentes frecuencias. Con respecto a los métodos, nosotros nos basamos en el estudio del índice de aridez anual propuesto por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y definimos a las tierras secas en función del criterio de la Convención de las Naciones Unidas para el combate de la desertificación, donde en esta convención se definieron a las tierras secas como aquellas regiones que comprenden los climas árido, semiárido y subhúmedo seco. El índice de aridez es bastante sencillo de calcularlo porque si disponemos de datos de precipitación y evapotranspiración potencial es un simple cociente, por lo tanto es un índice adimensional. Y lo interesante de esto es que nosotros podemos definir en función de esos valores del índice a los distintos tipos de climas y según el criterio de la UNEP y a las tierras secas agrupando estos tipos de climas. Los datos que utilizamos para este trabajo provienen del Climatic Research Unit en su versión 4.06, que son datos a nivel mensual y con un grillado de 0,5 grados de latitud por 0,5 grados de longitud. En la parte superior derecha van a encontrar el artículo en el cual se basan estos, donde están publicados, digamos, estos datos. Estos datos están consistidos, son utilizados, por ejemplo, en los informes del IPCC, entonces son datos que ya tienen un control de calidad hecho. Nosotros no hicimos para este trabajo un control de calidad adicional, pero bueno, son datos confiables. Trabajamos para la región de Argentina continental, en el sector sur de Sudamérica, y como el grillado era bastante grosero, de 0,5, lo que hicimos fue utilizar aplicar una interpolación bilineal simple para reducir un poquito el tamaño de las grillas. Utilizamos variables como precipitación y temperatura media. Esta última aplicamos el método de Thorway para poder estimar la evapotranspiración potencial. Esto todo es a nivel mensual y para el periodo de estudio. Entonces lo que hicimos fue calcular los acumulados anuales y a partir de ahí poder estimar el índice de aridez. En los mapas ustedes pueden observar el área de estudio y la topografía, que va a ser una componente importante, digamos, para la distribución de las tierras secas en nuestro país. Y también pueden observar el campo medio para ese mismo periodo, donde podemos observar las regiones húmedas y áridas en nuestro país.
La metodología principalmente constó de 4 pasos, donde el primero fue generar o elaborar series temporales del porcentaje de tierras secas a nivel país y para cada uno de sus climas asociados. Este porcentaje lo calculamos relativo al área total que cubre la Argentina continental. Luego lo que hicimos fue un análisis estadístico donde aplicamos diferentes cálculos para analizar la variabilidad a largo plazo, como la regresión lineal simple, después eso para analizar las tendencias lineales, después aplicamos la regresión polinómica de tercer orden para analizar tendencias que no son lineales y aplicamos un filtro de media móviles de 5 años para suavizar la variabilidad interanual. En tercer lugar, aplicamos el análisis espectral para detectar periodicidades significativas a las series sin tendencias. ¿Sí? Entonces filtramos la tendencia para aplicar este método. Y también lo que hicimos fue, como teníamos diferentes frecuencias, agrupamos en diferentes rangos esas frecuencias y pudimos obtener distintos tipos de ciclos y clasificar esas frecuencias en ciclos, por ejemplo, multidecadales, decadales, multianuales e interanuales. Finalmente, el cuarto paso consistió en localizar temporalmente los distintos modos de variabilidad identificados en el análisis espectral a través de la metodología de análisis Waylet, también aplicados a las series sin tendencia, y en este caso utilizamos un paquete de RStudio. Como resultado, lo primero que pudimos detectar es que las tierras secas totales en nuestro país se han expandido significativamente en un 7,7% en promedio para el periodo que nosotros estudiamos. El tema es que acá ese valor quizás es un poquito pequeño, sí, pero si lo expresamos en términos absolutos representa más de 200.000 kilómetros cuadrados, o sea, supera la superficie de Tucumán. Entonces, si bien el porcentaje es bastante pequeño, en términos absolutos es bastante grande. Otro de los resultados, analizando un poquito más las series de tiempo, pudimos detectar que las tierras secas totales anterior a 1990 ha presentado una sucesión de ciclos cuasi decadales de mayor y menor extensión, que luego de 1990 se advierte una tendencia hacia el ascenso. Y lo más importante acá es detectar que por más de que hayan oscilaciones, esa tendencia es persistente desde 1990 hasta la actualidad. Las tierras semiáridas y subhúmedas secas siguen más o menos el mismo patrón que las tierras secas totales, solo que los porcentajes son menores, lógicamente, y en las tierras áridas han presentado un comportamiento un poco diferente, digamos, a las tierras semiáridas y subhúmedas secas, porque han presentado una disminución desde 1960 hasta mediados de los 70, luego se advierte un incremento sostenido hasta el 2010 y pareciera ser que luego del 2010 estas tierras áridas se están disminuyendo. Los resultados del análisis espectral han mostrado, por ejemplo, que las tierras secas totales y las tierras semiáridas presentan un pico marcado en los ciclos cuasi decadales. Acá nos salimos un poquito de la clasificación que nosotros habíamos propuesto inicialmente. ¿Por qué? Porque el pico que se da, por ejemplo, en tierras secas totales y en tierras semiáridas, se da justo en el límite entre la clasificación decadal y multianual. Entonces son ciclos de 9 años y por lo tanto decidimos clasificarla como cuasi decadal. Capaz si incluimos un poquito más de tiempo, digamos, logramos los ciclos decadales, pero bueno, en este caso presentamos estos resultados. Por su parte, las tierras áridas, por ejemplo, presentan picos importantes, digamos, en los ciclos interanuales de 2 a 3 años, y las tierras subhúmedas secas presentan picos importantes también en ciclos multianuales e interanuales. El análisis de los espectros de Waylet, pudimos detectar que las tierras secas presentan estos ciclos cuasi decadales entre 1970 y 1990, en concordancia con lo que habíamos visto en las series de tiempo. Y lo interesante acá es ver, por ejemplo, que la combinación de los espectros de tierras áridas, semiáridas y subhúmedas secas dan como resultado el espectro de las tierras secas totales, digamos. Entonces, uno de los resultados es que las tierras semiáridas abarcan más del 60% de las tierras secas totales y constituyen justamente las regiones centrales de las tierras secas en nuestro país. O sea, nuestras tierras secas se caracterizan por ser principalmente tierras semiáridas, donde
presentan una mayor estabilidad climática y tiempos de respuesta que son un poco más largos con respecto a los otros tipos, ¿sí? Porque las tierras áridas y subhúmedas secas se ubican principalmente en las regiones marginales y por lo tanto presentan una interacción un poco más dinámica con otros tipos de climas, como por ejemplo el clima húmedo o los climas hiperáridos o el clima semiárido también. Entonces los tiempos de respuesta son un poquito más largos y por lo tanto como conclusión pudimos encontrar que las tierras secas en Argentina y sus climas asociados presentan diferentes patrones temporales a largo plazo y que los cambios de las tierras secas en nuestro país resultan de la combinación de los distintos tipos de climas, ¿sí? Así que bueno, hasta acá. Muchas gracias por escuchar. Bueno, gracias Pedro. Abrimos la ronda de preguntas. Hola, buen día. Por ahí se me escapó, pero ¿en qué lugar notaron los mayores cambios? ¿En la parte de las zonas de transición o en las zonas centrales de las más áridas, digamos? Las regiones que más cambios han experimentado, por ejemplo, si observamos este mapa, son las regiones que se ubica hacia el este de las sierras subandinas, principalmente, porque lo que sucede es que el clima húmedo, como presenta una ciclicidad de avance o retroceso, entonces son estas zonas, no sé, acá, en esta zona, ¿no? Son las zonas donde detectamos los mayores cambios. A su vez también en lo que es el suroeste bonaerense también se encuentran cambios y se observa, esto no está digamos acá, pero nosotros lo pudimos ver, se observa que la región húmeda está avanzando por sobre la región árida. Entonces en ese sector, por ejemplo, las tierras secas pierden área, mientras que en las sierras subandinas están ganando área. Esto en realidad es... Mandamos hace poco un artículo, esperemos que las revisiones sean favorables, pero bueno, también está publicado de esto y lo pudimos relacionar también con patrones de teleconexión. Eso no lo quise presentar ahora porque era muy largo, pero pudimos ver una asociación bastante importante con la oscilación de caudal del Pacífico. Bueno, ¿alguna preguntita más? Si no, pasamos al siguiente orador. Muy bien, gracias Pedro. Invitamos a Marco Ezequiel Michieli. ¿Cómo? Michieli, ok. Su título es Hacia una definición físicamente robusta de los weather regimes sobre Sudamérica. Hola, hola. Ahí se escucha, ¿no? Perfecto. Bueno, buenos días. Les voy a presentar los primeros resultados de lo que es mi carrera de doctorado, bajo la dirección de la doctora Denilla Marella y la codirección de la doctora Marisol Osman, como parte del CIMA y FAESI. Bueno, un poco como parte de la motivación, ya todos seguramente conocerán lo que Edward Lorenz en 1963 llamó efecto mariposa, y de alguna manera limita la predictabilidad intrínseca de la atmósfera a tiempos que no van más allá justamente de la escala sinóptica. Entonces, en escalas más allá de la sinóptica, lo que nos ayudan son la presencia de forzantes externos bien definidos, como el estado del océano, del suelo, o incluso como los gases de invernadero que se inyectan, cambian la composición de la atmósfera, y eso puede generar, de alguna manera, que ciertos estados se vean favorecidos frente a otros, y lo que nos interesa justamente es usar un enfoque probabilístico en estas escalas para ver las diferencias en la distribución de estados respecto a la distribución media climatológica, y en particular en la escala estacional y subestacional, un enfoque habitualmente utilizado es el de los weather regimes, que en el hemisferio sur está muy poco explorado. Entonces, los weather regimes conceptualmente han sido definidos como patrones cuasi estacionarios, cuasi barotrópicos y recurrentes de la circulación atmosférica extratropical, que están asociados a la dinámica del flujo a gran escala, por lo que estamos hablando de patrones que perduran mucho más que los sistemas migratorios de la escala sinóptica.
Les muestro acá algunos de los pocos trabajos que hay en el hemisferio sur que intentan aplicar este enfoque usando distintas variables para identificarlos. Y más allá de que es un enfoque muy útil porque con un número reducido de regímenes podemos capturar gran parte de la variabilidad en estas escalas, en los últimos años ha surgido una discusión sobre si los regímenes son dinámicamente coherentes y físicamente robustos o si es un mero resultado estadístico. Los desafíos que aparecen tienen que ver justamente con que los métodos estadísticos que habitualmente se usan, como el clustering, requieren de decisiones ad hoc, justamente como el número de clústeres, que pueden introducir incertidumbre y ambigüedades en los resultados, en la cantidad de regímenes y en la estructura que pueda llegar a haber en una determinada región. Y lo que se ha llamado también la maldición de la dimensionalidad, en el sentido de cómo crece exponencialmente la cantidad de datos necesaria para poder caracterizar estadísticamente y robustamente una nube de puntos a medida que su dimensión crece, porque los puntos se vuelven justamente más dispersos y están a mayor distancia. Entonces, ¿en qué nos puede ayudar la teoría de sistemas dinámicos a responder este interrogante? Bueno, un sistema dinámico es aquel que evoluciona justamente en el tiempo y que la única variable independiente es el tiempo. Y en particular, en el contexto de los weather regimes, si definimos como nuestro espacio de estados o el espacio donde transcurre la dinámica, como justamente todos los puntos espaciales de nuestro dominio, un estado justamente único del sistema va a estar dado por, de alguna manera, un campo, un mapa de la variable con la que estemos identificando los regímenes, que habitualmente es la altura geopotencial en niveles medios, y una trayectoria será justamente una secuencia temporal de mapas ordenada. En este contexto, en 2017, un trabajo de David Faranda y otros presentó dos métricas que permiten caracterizar localmente e instantáneamente las características de la estructura que tiene la dinámica en este espacio de estados, que son la dimensión local y la persistencia. Se definen combinando la teoría de valores extremos y el teorema de recurrencia de Henry Poincaré, pero más allá de esos detalles, conceptualmente lo importante es que valores mayores de estas dos métricas en general están asociados a estados más inestables y por ende menos predictibles, y lo contrario para valores menores. Y en particular, acá hay un trabajo del año pasado de Simon Lee y Gabriel Messori, que lo que mostró es que los regímenes en la región de Norteamérica y los océanos aledaños en general están caracterizados por una dinámica en el espacio de fases que está justamente caracterizada por una menor dimensión y una mayor persistencia. Entonces, yendo a la definición anual que nosotros empezamos a construir justamente de regímenes sobre Sudamérica, usamos datos de altura geopotencial media diaria en 500 hectopascales de ERA 5 a una resolución de medio grado en latitud y longitud, y en un periodo de 40 años que va de 1981 a 2020. Y el procedimiento para definir los regímenes consta de la secuencia de estos 4 pasos. Primero, un preprocesamiento para retener solo la variabilidad que nos interesa de la escala estacional y subestacional. Filtramos varias cosas y lo importante es que usamos como frecuencia de corte justamente los 10 días. Luego lo que hicimos es una reducción dimensional del problema, utilizando las primeras 3 componentes principales que acumulan un 60% de la varianza total, asociadas justamente a las anomalías resultantes del paso anterior, que las normalizamos para que todas las estaciones del año tengan el mismo peso, y eso se hace desestacionalizando los valores, siguiendo una metodología también de un trabajo de Simon Lee y otros del 2023, y sobre ese espacio de dimensión reducida lo que hicimos es aplicar justamente quizás el algoritmo más utilizado para definir regímenes en muchos trabajos, que es K-means, un agrupamiento, y en base a distintas métricas de validación que usamos para evaluar el desempeño del agrupamiento, decidimos quedarnos con 6 clústeres y por ende 6 regímenes, y dejamos un conjunto de días del periodo sin asignación a ningún régimen por tener una baja correlación con el patrón medio del clúster que define a cada régimen. Usamos como umbral crítico 0,4 porque es el sugerido por un trabajo de Dorrington y otros para hemisferio, que se hizo en el hemisferio norte. Y luego lo que hicimos para caracterizar el grado de desarrollo que tienen los regímenes en cada instante es construir un índice presentado en un trabajo de 2011, que lo que hace es hacer una proyección de cada campo diario en el patrón medio del clúster que define cada régimen, y en particular nos interesamos en los eventos que tienen justamente una duración mayor a la frecuencia de corte que
te definimos y te tuvieran justamente un estado de desarrollo, de máximo desarrollo bien definido. Entonces, ya yendo a un poco los resultados, en esta figura de la izquierda lo que les muestro es en el eje vertical los años del periodo y en el eje horizontal los meses del año. Y con colores lo que se muestra es justamente cómo es la asignación de cada día en alguno de estos regímenes que definimos, que van de Z1 a Z6. Y en blanco están justamente estos días que les mencionaba, que quedaron fuera de alguna manera de la asignación, que en general, como vemos, no son muchos. Y acá a la derecha, lo que les muestro es cómo es justamente la evolución de este índice que mide la amplitud de los regímenes promedio alrededor justamente del estado de máximo desarrollo, es decir, del momento de mayor amplitud. Y lo que se puede ver justamente es, de alguna manera, como una especie de campana, donde hay como un crecimiento justamente hasta el momento de máximo desarrollo y luego un decaimiento, y que de alguna manera el ancho de estas campanas está relacionado un poco con qué recurrencia tiene cada patrón cuando se desarrolla. Y también lo que podemos ver es que en general es como que los regímenes están de alguna manera como agrupados de a pares, en el sentido de que cuando uno está en su máximo desarrollo, la proyección del otro es como exactamente, no exactamente, pero más o menos opuesta. Lo que haría pensar es como que son como dos fases contrapuestas. Y acá ya lo que sí les muestro es justamente arriba en la primera fila una composición justamente de las anomalías de altura geopotencial en sombreado y del geopotencial en contornos de estos eventos, para poder ver la estructura de los regímenes. En general, los primeros dos muestran una estructura que es un poco más zonal y que podría estar relacionado quizás al modo anular del sur o SAM. Y después tenemos los otros dos grupos de regímenes, podrían estar de alguna manera relacionados con los trenes de onda que están asociados justamente al patrón del Pacífico sudamericano. Y acá en la segunda fila lo que les muestro es justamente alrededor del estado de máximo desarrollo, cómo es la evolución de estas métricas dinámicas que les mencionaba antes, la anomalía respecto a la climatología de esas métricas. A la izquierda y en rojo es de dimensión local, y a la derecha en azul el parámetro θ, que va en forma inversa de la persistencia. Y lo que podemos ver es que en general los patrones que tienen quizás un anticiclón de bloqueo más desarrollado en latitudes altas son los que tienen una evolución justamente hacia un mínimo de estos valores en el momento del máximo desarrollo, y quizás regímenes como el quinto, que tiene una vaguada bastante pronunciada, justamente no muestran una anomalía de persistencia significativa, lo que puede ser consistente con que es un estado más transitorio del sistema. Y acá abajo lo que les muestro es un gráfico de dispersión de las anomalías de las dos métricas en el momento de máximo desarrollo, sería básicamente en esta línea, el valor que tienen en esta línea vertical, distinguiendo en colores el valor justamente de esa máxima amplitud y con distintos símbolos las estaciones del año. Y en general lo que se puede ver es que, en primer lugar, la mayoría de los eventos tienden a distribuirse en este tercer cuadrante de valores negativos, que es lo que ya veíamos un poco acá. Y también lo que se ve es que, en general, cuando la amplitud, o sea, el máximo desarrollo de los regímenes es más marcado, en general se tienen anomalías más significativas. No encontramos una relación única para todos los regímenes con las estaciones del año. En general varía bastante según cada régimen. Y ya yendo a las conclusiones, un poco, bueno, acá les vuelvo a mostrar en grande justamente la figura para que se vean bien los patrones. Pero bueno, hicimos obviamente un análisis y un contraste, o sea, contrastamos con lo que se obtuvo en los trabajos previos, y en general los resultados son bastante similares, a pesar de haber usado justamente otro reanálisis y otro periodo de tiempo. Y en general lo que podemos ver es esto, que quizás un poco ya se veía en el trabajo de Hemisferio Norte, de que en general en el momento, o sea, a medida que se evoluciona al momento de mayor desarrollo de los regímenes, en general la dinámica se vuelve más persistente y por ende de menor dimensión, y por ende uno puede pensar que se trata de patrones más estables, y esto justamente era más evidente en aquellos regímenes que muestran patrones de bloqueo. Y un poco como línea futura, sino como parte de lo que es mi carrera de doctorado, lo que vamos a hacer es justamente incorporar algunas herramientas en un campo
que cada vez está teniendo más trascendencia, que es la topología del caos y en general el análisis topológico en sistemas caóticos, analizando, o sea, para poder hacer una caracterización todavía más robusta de la dinámica de los regímenes en este espacio que caracteriza la dinámica, usando en particular el templates, una herramienta que se desarrolló en el grupo en el que yo estoy haciendo la tesis y que dirige mi directora Denise, para seguir justamente entendiendo mejor la dinámica de los regímenes. Así que bueno, eso sería todo. Muchas gracias, Marco. ¿Preguntas? A ver, levantaron allá primero. Hola, muchas gracias, te felicito. Querías preguntarte si puedes contar un poco el K igual a 6, en qué se basó un poco el criterio, y si pensaron usar, como usa Simon, algún no clúster o no régimen que una varios clústeres que son parecidos o por el estilo. ¿No? Sí. Sí, con respecto a lo del número de clústeres, lo que hicimos en general es usar muchas métricas, calculamos el pseudo F, el índice de Davis-Baldwin, algunas que ya están bastante establecidas, y también hicimos algunas pruebas que involucraban medir la sensibilidad del agrupamiento a la semilla inicial del clustering y también al periodo, de alguna manera, de datos que usáramos para construirlo, y en base a eso no solo probamos a ver dónde encontrábamos los mejores resultados en el número de clústeres, sino también cómo variaba ese valor óptimo en función de la cantidad de componentes principales, y en principio encontramos los mejores resultados en tres componentes principales y en 6 clústeres. Y después de la otra pregunta de definir como de alguna manera un estado de no régimen, nosotros decidimos ir por el lado de este trabajo de Dorrington y otros, que mide justamente qué tan fuerte es la correlación con el patrón medio del clúster, pero es cierto que en el trabajo de Simon Lee usan otra técnica, que es ver qué pasa en el espacio de las componentes principales con los puntos que están cercanos a cero, que uno podría pensar que son más cercanos a la media climatológica. Entonces también se podría hacer algún tipo de prueba de si usamos un criterio más basado en estados cercanos a la climatología, en lugar de solo ver la correlación con el patrón medio del clúster. Sí, podría ser algo interesante para probar. ¿Por qué sé que son 6 patrones? Que en realidad parece que fueran 3. Claro, en el fondo sí, o sea, nos encontramos con que de alguna manera tenemos como un régimen y de alguna manera como su contrafase. Cambiado de signo. Pero no son iguales. Por más de que nosotros estamos... A ver, mostrar la siguiente, donde están los patrones solos. A ver. Los dos primeros de arriba son el mismo cambio de signo. Los dos siguientes son el mismo cambio de signo. Son similares, pero no son iguales. En el sentido de que los campos no son exactamente opuestos. Lo que está sucediendo es que esta metodología, evidentemente, lo que está haciendo es capturando quizás, de alguna manera, fases opuestas de lo que son los modos que se definen en general con componentes principales. Y un poco la ventaja de usar esta metodología, que por eso la estamos implementando, es que uno podría obtener combinaciones. Nosotros parecería no ser por ahora el caso, pero uno podría obtener regímenes que sean combinación de los modos de variabilidad que uno habitualmente define con EOFs y con componentes principales. Muy bien, muchas gracias, Marcos. Bueno, invitamos a Fede Robledo, que va a dar la charla sobre patrones de circulación atmosféricos asociados a la covariabilidad entre precipitación y niveles del río Paraguay. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Federico Robledo, soy docente e investigador en la Facultad
Exactas de la UBA y en CONICET. Y voy a estar presentando trabajo de doctorado que está pronto a terminar, de Camila Prudente, que no pudo estar hoy. Y bueno, esta foto que ven ahí es del río Paraguay, sobre Chaco del lado argentino. Lo que ven enfrente es el país de Paraguay. Entonces, ¿por qué tenemos la motivación de estudiar un poquito esto que les decía antes, el título? Vemos una primera imagen de la Cuenca del Plata. Hay muchos estudios estudiando cómo se comportan sus principales ríos, Uruguay y Paraná. Sin embargo, del río Paraguay no hay tantos estudios, y la cuenca del río Paraguay es la que tiene punto de cierre en resistencia y corrientes. Es esta zona que vemos acá, una zona muy, muy llana, donde en el norte tenemos el Pantanal, que funciona como una especie de gran laguna que retiene el agua o las lluvias de verano, y progresivamente, con un delay de 5 meses, va evacuando ese agua hacia el resto del río, encontrando un máximo de altura del río climatológico en invierno. ¿Y por qué? Bueno, hay una motivación también, sus impactos. Esto es una imagen de Bermejo, Puerto Bermejo, la localidad, que en 1983, con la crecida del río Paraguay, la localidad original está ubicada acá, se llevó puesto esa localidad, hoy es un pueblo abandonado, que tuvo que reubicarse hacia el norte. Tenemos otro caso más en Argentina, sí, que es la laguna de Pecuén, al oeste de provincia de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, nuestra zona de trabajo es acá en Chaco, en el este de Chaco, sobre el río Paraguay, donde va a tener también el efecto de remanso del río Paraná en esa zona. Entonces, ¿qué hacemos desde nuestro aporte disciplinar? Bueno, aportar con nuestros conocimientos. Camila en su tesis trabajó esencialmente estudiando los cambios de esta cuenca en sus alturas de río, y estudiando cuáles son los patrones de variabilidad climática que de alguna manera generan algún tipo de variaciones y extremos que generan impactos. Y por último, ¿para qué hacemos esto? Este es un tercer objetivo de la tesis de Camila. Ahí está Camila en la foto, trabajando en el departamento de Bermejo. A lo largo de su doctorado tuvo 9 encuentros de trabajo en el departamento para situar todo este tipo de conocimientos a realidades locales y poder hacer dialogar nuestras capacidades disciplinares con los conocimientos locales, los impactos que tenemos en esta región, como una estrategia de apropiación social de conocimiento, ¿sí? Entonces, esta persona que ven ahí es un productor pequeñito de agricultura familiar, tiene algunas cabezas de ganado y un poquito de huerta, y vamos a ir dialogando a lo largo de la presentación nuestros resultados con impactos que él va relatando. Entonces, nuestro objetivo es profundizar la comprensión de procesos hidrometeorológicos que controlan la dinámica regional del agua en esta zona. ¿Qué es lo que hacemos? Analizar la covariabilidad entre precipitación y altura de río. Entre 1940 y el 2022 analizamos la precipitación trimestral de lluvia vinculada a la altura de río en un mes. Para poner un ejemplo, si tomamos la altura del río de febrero, comparamos o buscamos estudiar la covariabilidad con la precipitación trimestral de febrero, enero, diciembre. Y esto lo hacemos para todo el semestre cálido. Acá vamos a mostrar solo lo que es el mes de febrero. Y lo que aplicamos son descomposición en valores singulares, una prima hermana de componentes principales, y regresiones lineales de las diferentes series temporales que nos devuelve la metodología, con diferentes variables que nos permitan describir la circulación tanto regional como a escala global o planetaria asociada a esto. Entonces, estamos probando esta metodología que habitualmente se puede usar entre, por ejemplo, precipitación y temperatura superficial del mar, entre otras estrategias, con el nivel del río. Entonces, esencialmente, la metodología nos devolvió 2 modos. Algo importante que me olvidé decir antes es que la precipitación que estamos tomando es todo el área que colecta únicamente la cuenca del río Paraguay, ¿sí?
Es decir, la metodología va a considerar 5 puntos del río, altura mensual, con la precipitación trimestral únicamente en la cuenca del río Paraguay. Y luego esos resultados los vamos regresionando contra un campo de diferentes variables, no solo de la cuenca del río Paraguay, sino también la cuenca alta del río Paraná. Por eso es que vemos esto más extendido. Pero el análisis en sí se focaliza únicamente en lo que colecta el río Paraguay. Entonces vemos series temporales de este estilo. En el modo 1, foco de precipitación en esta región, favorece alturas más altas del río y el patrón inverso. Y el modo 2 desplaza la precipitación hacia el sudeste de esta región, menos precipitación aquí, y marcando, bueno, mayores alturas del río en esta región, muestra cierta coherencia, y menores en esta otra región. ¿Sí? Y este es el segundo modo de variabilidad, las dos series temporales. De río es la violeta, de verde la precipitación, y el primer modo explica mucho. Esto es febrero comparado con diciembre, enero, febrero, un 93%, el segundo modo explica un 6%. Uno podría decir, es muy bajo el 6%, si nos abrazamos únicamente a criterios estadísticos, pero vamos a ver que con criterios de impacto territorial empieza a tener sentido un segundo modo. Entonces, estas series temporales que les mostré antes, fundamentalmente la de precipitación, las regresionamos contra distintas variables. Esto es precipitación. Pueden ver en la zona verde valores positivos, es decir, río más alto, más precipitación en esta región, asociada a una convergencia de humedad integrada en los primeros niveles de la atmósfera en toda esa zona. Y cuando lo comparamos con patrones de altura geopotencial en 200 hectopascales, OLR y temperatura superficial del mar, hay una coherencia en el campo de circulación, los trenes de onda emanando de diferentes regiones del Pacífico Central, asociados a la convección anómala y a la temperatura superficial del mar positiva. Un segundo modo de precipitación, acuérdense que en el segundo modo de precipitación estaba desplazada la precipitación hacia el sudeste de nuestra región de estudio. Entonces acá lo vemos reflejado cuando lo regresionamos contra la precipitación, positivo. Nuestra convergencia se desplazó hacia el sudeste y se visualiza mejor este patrón dipolar de precipitación, estudiado también en otros estudios, y asociada una configuración de circulación en el hemisferio sur vinculada, ¿no?, entre trenes de ondas y diferentes, acá podemos ver en la OLR, este patrón dipolar vinculado a eso, ¿sí? De nuevo acá la anomalía positiva de temperatura en la superficial del mar, vinculada a esto, que nos permite entonces empezar a hacer dialogar estas series temporales con momentos de inundación en nuestra cuenca, relatos del productor, en un momento de inundación de 2016, con valores positivos, tanto en nuestras dos series temporales, están asociados a esta mayor precipitación, o sea, el modo 1 estuvo vinculado a estos momentos de inundación. Estas son imágenes de Landsat, de la inundación de 1983, donde esta es la zona en que vive y trabaja el productor, y varios productores, son estos puntos amarillos. El 50% de su territorio estuvo inundado en la inundación del 83. En la del 2016, que son algunas de las imágenes que él nos compartió, tan solo el 13% con imágenes Sentinel inundado de su territorio. Y otra cosa que podemos ver también con esta metodología son bajantes, o con esta serie temporal, la de febrero del 2022. Así se comporta alguno de los arroyos que aportan agua al río Paraguay. En condiciones normales, su ganado tomando agua. En condiciones de bajante, el lecho del río queda descubierto, los animales se empantanan y no pueden salir, ¿sí? Entonces pierde algunas cabezas de ganado. ¿Y qué es lo que vemos? Que el modo 1 también representa muy bien esta bajante del río Paraguay y Paraná, y la precipitación, perdón, del Paraguay. Y recuerden, este campo era el de precipitación. Esta es una imagen del CRC-SAS de los últimos 3 meses después de febrero del 2022, que vincula con esto, ¿sí? Cómo fue a
la situación con un montón de incendios en la zona también. Pero hubo un repunte dentro de este contexto de bajante 2020-2023, en febrero de 2021, que fue representado por el modo 2. ¿Sí? El modo 2, recuerden, hacia el sudeste la precipitación. Entonces, este es un relato que hace él en mayo de 2021 sobre que los ríos están repuntando, lo pueden ver acá, el repunte de 3 meses de los ríos, y que esto también se vinculó con una operación que hizo Yacyretá e Itaipú con un pulso de agua para favorecer el paso de barcos, ¿sí? Entonces este modo 2, con esto ya cierro, es el que nos está explicando de alguna manera este repunte en este contexto de seca, ¿sí? Así que con esto era lo que teníamos para mostrar, así que ahora sí abrimos a preguntas. Este es uno de los ríos que aportan. Este es el Guaycurú, una foto ahora de agosto 2025. Gracias, Fede. ¿Una preguntita? Muy interesante su trabajo. ¿Podría ocurrir que el modo 1 y el modo 2 estén actuando en el mismo sentido al mismo tiempo? Sí, en realidad no, o sea, están funcionando de manera independiente. Lo que sí podemos ver es que tal vez en febrero no están actuando en el mismo modo, pero cuando uno se mueve hacia marzo o se mueven en los plazos, empiezan a configurarse un modo u otro, pero digamos en el instante de tiempo que uno está analizando, no, porque el modo separa estos dos campos. O tenemos un patrón o tenemos u otro, al menos en este análisis mensual. Pero cuando vos te movés en ese semestre cálido, puede ser que en un mismo verano vos tengas activo por un momento el modo 2 y por otro momento es activo el modo 1. Bueno, gracias, Fede. Invitamos a Javier Alejandro Barrera a dar la siguiente charla. Su título es Comparando el efecto de las emisiones naturales de halógenos sobre el ozono troposférico durante periodos históricos. Son 10 minutos, ¿sí? Bueno, muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Javier Barrera, soy químico, soy investigador del Instituto de Físico-Química del CONICET y a continuación les voy a hacer una breve presentación sobre el efecto de las emisiones naturales de halógeno sobre el ozono troposférico durante periodos históricos. Bueno, un poco para hablar de halógenos o del efecto de los halógenos en la atmósfera, primero tenemos que hacer un breve repaso sobre sus fuentes. Quizás las más conocidas son las emisiones orgánicas antropogénicas de larga vida, como los clorofluorocarbonos, los hidroclorofluorocarbonos y los halones, que esto tiene la particularidad de que una vez emitido alcanzan la estratosfera y a partir de ahí comienzan a liberar átomos de bromo y cloro reactivo que entran en estos ciclos catalíticos que destruyen el ozono estratosférico, ¿sí? Por otra parte, las que me interesa a mí mostrarles en este caso están resaltadas con una línea verde en la imagen de la derecha de ustedes sobre el océano, en el cual incluyen emisiones de yodo inorgánico directo de los océanos. Esto es un proceso que está controlado específicamente por la deposición del ozono, digamos, troposférico sobre la superficie del mar. Esto más adelante les voy a contar por qué remarco este punto. Después tenemos las emisiones orgánicas, que son como respuesta de la productividad marina, más que todo en la región tropical. Después tenemos una segunda parte que son las emisiones inorgánicas. Esto es vía reacciones heterogéneas sobre aerosoles de sal marino. Y por último también, es una vía menor, pero también tenemos emisiones inorgánicas de halógeno que tienen en cuenta el reciclado sobre la superficie de hielos en los cascos polares, ¿sí? ¿Cuál es la principal diferencia que tienen
las especies que son emitidas de forma natural con respecto al antropogénico, bueno, es que estas especies se descomponen muy cerca de su fuente. Por lo tanto, comienzan a liberar átomos de halógenos muy reactivos que entran a, digamos, a trabajar en un montón de procesos químicos, como se puede ver en la imagen de la derecha arriba, entre ellos la destrucción del metano, la destrucción del ozono, también altera el particionado de los óxidos de hidrógeno, con lo que eso conlleva a una modificación en la capacidad oxidativa de la troposfera, y en el caso particular de las especies de yodo afectan, digamos, catalizan la formación de partículas troposféricas. Bueno, entonces, ¿cuándo empezó a tomar relevancia estas fuentes naturales? Cuando empezaron las observaciones. Se puede ver en la figura de izquierda de ustedes por arriba, van a ver que las observaciones de bromo inorgánico en la estratosfera, en la alta estratosfera, solamente se pueden reproducir si se tiene en cuenta la componente inorgánica de bromo, que proviene de las emisiones antropogénicas, que son las celestes, y se le suma estas 5 ppt de bromo inorgánico que solamente provienen de las fuentes inorgánicas, de las fuentes naturales. Entonces, la suma de estos dos perfiles, conseguimos el perfil ácido que reproduce bastante bien las observaciones. ¿Sí? Ahora, un punto simplemente para remarcar, estas emisiones que se inyectan desde la troposfera hacia la estratosfera no siempre están en su componente inorgánica. Fíjense que, según de acuerdo a la WMO, tenemos que la inyección, digamos, de este bromo hacia la estratosfera tiene una componente orgánica que está alrededor entre los 2 y los 2,5 ppt, y lo que el remanente es inorgánico. A medida que esta componente orgánica va ascendiendo, es que se transforma todo a la componente inorgánica. Otro punto más para destacar de por qué es relevante incluir estas emisiones, la forma, digamos, de contrastar, digamos, la evolución de la columna de ozono total, tanto en las latitudes medias como en la región polar, únicamente se consigue cuando se tiene en cuenta no solamente la contribución antropogénica, sino la contribución natural, como se pueden ver en los perfiles celestes. Incluso, fíjense en que en la parte de la derecha de la figura de abajo, es también necesario incluir esta componente natural para reproducir el área del agujero de ozono que nosotros conocemos en la región de la Antártida. Bueno, esto lo voy a pasar. Además, esto ya es un poco más exigente, pero si vemos que también estos halógenos naturales operan también a nivel superficial. ¿Sí? Esto no me voy a detener mucho porque es muy específico, pero vemos que a nivel local, en algunas regiones, digamos, mejora bastante, digamos, lo modelado con las observaciones de ozono. Bueno, y un poco el caso de estudio que les quería contar hoy, ahora voy a ir un poco más rápido, es que nosotros utilizamos el modelo CAMCHEM, que es la componente atmosférica del modelo de sistema de la Tierra, para justamente evaluar cuál es el rol, ¿sí?, de las emisiones naturales en el periodo preindustrial versus el periodo actual, ¿sí? Nosotros preparamos simulaciones en modo dinámica específica, adaptamos las emisiones de todas las especies de acuerdo a las recomendaciones para tratar, digamos, de simular las condiciones de la atmósfera lo más cercano posible hasta lo que nos conocemos. Y simplemente la tablita de abajo muestra los distintos escenarios que hemos preparado, en donde esta sensibilidad lo que hacíamos era encender y apagar las emisiones de acuerdo a lo que nosotros necesitábamos. ¿Sí? Bueno, entonces una de las preguntas que intentamos resolver con este estudio es cómo cambió el rol de los halógenos naturales desde la era preindustrial hasta la actualidad. ¿Sí? Como ya sabemos de background, digamos, hubo un incremento, no sé si fuerte, pero hubo un incremento en la concentración de ozono troposférico, que es la primera imagen de arriba a la izquierda. También hubo un incremento en las concentraciones de óxido de hidrógeno y de óxido de nitrógeno. De ahora en adelante les voy a decir HOX y NOx. Y estos incrementos simplemente se debe, es como una consecuencia del incremento en las emisiones superficiales continentales de los precursores antropogénicos de ozono. Y esas emisiones, ese incremento de las emisiones repercute directamente en nuestras fuentes naturales y además en la composición de halógeno
que proviene como estas emisiones. Fíjense que en el caso del yodo, que es la figura que le muestro en la parte inferior, hay un incremento en el presupuesto del bromo inorgánico, si vemos la relación del PI versus, del presente versus el pasado es mayor a 1, y esto se debe porque el incremento del ozono troposférico indirectamente incrementó las emisiones de yodo de los océanos, ¿sí? Pero a su vez, eso con respecto a las emisiones, pero a su vez el incremento de los óxidos de hidrógeno y de nitrógeno, lo que hizo, esto es un poco técnico, químico, pero bueno, vale la pena reducirlo. Fíjense que en la composición de inorgánico, de todas las especies inorgánicas que se encuentran acá, podemos discriminar entre las especies que son reactivas y los reservorios. Solamente las especies que son reactivas, ¿sí?, justamente son los que entran en estos ciclos catalíticos de destrucción de ozono, metano. Todas las otras especies están desactivadas para la reactividad, ¿sí? Entonces lo que ocurre cuando hay un incremento de HOX y NOx, parte de estas especies reactivas migran a esta subfamilia que son los reservorios. Indirectamente ya vamos a ver las consecuencias que va a tener ese punto. Lo que les mostré recién era con el yodo. ¿Qué pasa con el bromo? Fíjense que entre el pasado y el presente no hubo un cambio significativo en las emisiones, pero sí por el incremento de HOX y NOx hubo una migración de las especies reactivas, ¿sí?, a reservorios. Con la particularidad de que las especies de reservorios de bromo inorgánico son muy susceptibles a la remoción húmeda, ¿sí? Entonces, al estar, digamos, transfiriendo a especies reactivas a especies reservorio, hubo una mayor pérdida de estas especies en el presente con respecto al pasado, por eso tenemos una leve relación de presente con respecto al pasado menor a 1. ¿Sí? Y bueno, en el caso particular del cloro, es para el otro lado, que es la parte figura de abajo, es muy exagerado, digamos, lo que hubo este incremento de cloro troposférico, principalmente porque los óxidos de nitrógenos antropogénicos activan la vía de reciclado heterogéneo de cloro sobre aerosoles, diferentes tipos de aerosoles, y es un proceso que es muy eficiente, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, digamos, es el aumento que tenemos de la concentración de cloro. Bueno, y finalmente, para terminar, ¿cómo es que esto impactó, digamos, sobre el ozono? Fíjense que la figura de arriba tenemos los valores de columna de ozono troposférico absoluto. Obviamente el impacto en términos absolutos es mayor en el presente que en el pasado, pero fíjense que en términos relativos, que es la figura de abajo, tanto el yodo como el cloro, que aumentaron sus emisiones, y que además de ese aumento de emisiones hubo una transferencia de reactivo a reservorio, se termina compensando de forma tal de que no muestra un cambio en la reducción de ozono entre el pasado y el presente. Pero el bromo muestra lo contrario. Al no haber un cambio de emisión, hubo una migración de especies reactivas a reservorio, con lo cual el impacto del bromo es mucho más importante en el pasado que en el presente. Y el mensaje, digamos, final que todo esto, que no solamente hay que ver con todas estas especies, digamos, cómo cambian las emisiones entre los periodos, sino que también hay que tener un muy bien detalle, digamos, de la química que trae fondo todo esto, ¿sí? Bueno, muchas gracias, es el grupo del trabajo. Muchas gracias, Javier. ¿Preguntas? Bueno, como estamos un poco cortos de tiempo, pueden seguir repensando la pregunta y después lo interceptan a Javier en el receso. Gracias, Javier. Así que seguimos con el siguiente orador. Invitamos a Rocío Balmaceda Huarte a presentar su trabajo, que es intercomparación de métodos de ajuste de sesgo para su aplicación en índices multivariados de estrés térmico en el sureste de Sudamérica. Gracias. Bueno, hola de nuevo. Les voy a mostrar lo que son parte de mis resultados de mi investigación postdoc que hago en el Departamento de Ciencias de la Atmósfera. Como verán, bueno, voy a hablar un poco sobre métodos de ajuste de sesgo y también sobre condiciones de estrés térmico para el sudeste de Sudamérica. Ya a lo largo de la conferencia hubo bastantes presentaciones sobre estrés térmico, creo que quedó como un poco claro la importancia que tiene estudiarlos, pero quizás yo quería remarcar en mi presentación la importancia que tiene la información regional para caracterizar correctamente estas condiciones. En particular, yo acá marqué como específica, como,
marqué como que se necesita información climática más específica. Quizás no era la palabra mejor traducida, pero quería referirme como que para estudiar estas condiciones es importante disponer de información bien orientada. Y a lo que me refiero es que las condiciones de estrés térmico en general se caracterizan o se analizan en función de índices que están estimados a partir de más de una variable y que además como que se basan en superar determinados umbrales, ¿sí? Que son umbrales de severidad o de peligrosidad, ya sea para la salud o para otros aspectos en la sociedad. Entonces, para eso necesitamos contar con información regional que además sea óptima para ese tipo de análisis, y es por eso que como que entran en juego las técnicas de bias correction o de ajuste de sesgo, ¿sí? Yo acá en la presentación les muestro un índice, que es el índice de temperatura de globo y bulbo húmedo. Es un índice que se usa bastante para medir lo que son la exposición a las condiciones de estrés térmico de los trabajadores, ¿sí? Y que está regulada por las normas ISO. Entonces acá les muestro las condiciones diarias medias para el sudeste de Sudamérica, que es una de las regiones o la región más poblada del sur de Sudamérica, ¿sí? Y cómo, por ejemplo, un modelo regional, que se ve en verde, simula estas condiciones y cómo sería realmente en la observación, ¿sí? Y más que nada para resaltar que las limitaciones que tienen estos modelos, no solo para representar el valor medio de estas condiciones, sino también otros aspectos de la distribución, como los valores extremos y, bueno, entre otras cosas. Quizás para quienes no conozcan cómo funcionan estos métodos, son bastante simples, pero básicamente lo que hacen es ajustar una simulación, la distribución de una simulación, a las observaciones, que es lo que quiero mostrar en este pequeño esquema. Sin embargo, cuando uno quiere aplicarlos en este tipo de índices o en condiciones que implican más de una variable, no es tan simple la estrategia para aplicar los métodos, ni es tan simple el método que se debería utilizar para obtener los mejores resultados. Entonces, en la presentación simplemente les voy a mostrar algunas sensibilidades que encontré analizando distintos métodos para el sudeste de Sudamérica para dos índices. El índice este que les comentaba y también para el índice de temperatura de bulbo húmedo. Ambos índices dependen de la temperatura y de la humedad, pero tienen diferente dependencia con la temperatura y con la humedad, ¿sí? Por eso está bueno analizar ambos. Hay varios métodos en la literatura de bias correction, son bastante utilizados en los que son en el modelado de impacto, pero básicamente se diferencian en que algunos permiten conservar la tendencia, otros no, y también hay índices que corrigen las variables de forma univariable, o sea, digamos, corrigen cada variable por separado, o multivariables, que es decir, que corrigen variables en conjunto. También, como les mencionaba, no es tan simple elegir la estrategia para corregir este tipo de información o de ajustarla. Puede ser de forma directa o indirecta, es decir, yo puedo calcular mi índice con mi modelo y a partir de eso ajustarlo a la observación, o podría ajustar variables por separado y luego estimar el índice. Entonces, les voy a mostrar un poco brevemente parte de estas sensibilidades. Además, como yo trabajo con datos diarios y me interesaba estimar lo más o sea, intentar obtener lo más parecido al valor máximo del estrés térmico del día, lo que hice fue analizar sensibilidades no solo utilizando la humedad relativa media del día, o también estimarla a partir de la humedad específica y de valores de presión para poder llegar al valor mínimo de la humedad relativa del día, que es la que mejor representa el estrés térmico máximo del diario. Eso es mucha metodología, pero básicamente hicimos distintas sensibilidades utilizando humedad relativa o humedad específica. Utilicé modelos de Cordex y de Cordex Core, que son los modelos de mayor resolución que tenemos para el sur de Sudamérica. Y estas son las variables que corregí: temperatura máxima, humedad específica y presión media diaria. Todos los datos que voy a mostrar son datos diarios, y también utilicé MSWEX como valor observado grillado para corregir los modelos. Bueno, hice un periodo de cross-validación y lo que voy a mostrar es una serie temporal entre el 81 y el 2004. Son días de verano únicamente los que consideré, y esta serie temporal la construí a partir de una cross-validación, entrenando en un periodo más frío, validando en un periodo más cálido y viceversa.
Entonces, el primer resultado es el resultado del percentil 90 para los dos índices. Lo que quiero mostrar acá es, por un lado, cómo es la representación de los modelos regionales de este índice. Se muestra con un bias relativo, es decir, los bias van de 0 a 100, o sea, de menos 100 a 100, mejor dicho, para mostrar cuál es el error que tienen estos modelos y para representar el percentil 90, ¿sí? Y cómo un método de bias correction, ya sea univariado, que son estos que se muestran acá, mejora la representación sustancialmente, ¿no?, de este tipo de índices. ¿Por qué? Bueno, porque este método está diseñado para ajustar la distribución, por lo cual es esperable que lo que tiene que hacer es mejorar mínimamente los percentiles, ¿sí? Pero además vemos que cuando usamos umbrales basados en un valor fijo, ¿sí?, no tanto en un percentil, que a veces dependen de la propia de los datos. También se ven mejoras sustanciales cuando usamos estos métodos, ¿sí? Estas son las distintos bias que tienen en este tipo de índice de frecuencia, que es el número de días por encima de 30 grados, los distintos modelos regionales tienen distintos errores, ¿sí? Y cómo la representación los métodos de ajuste de sesgo lo mejoran sustancialmente. No lo dije, pero estas cajitas son los píxeles que vemos acá, distribuidos en cajitas, ¿sí?, para cada uno de los métodos. Y en particular, lo que también quisimos ver, bueno, esto es si yo lo hago bajo el enfoque directo, ¿sí? O sea, directamente corrijo mi índice. Pero ¿qué pasa cuando yo corrijo las variables por separado? En este caso, si corrijo la humedad específica y la temperatura máxima y calculo mi índice. Bueno, cuando estimo qué es lo que pasa con el valor del percentil 90, o por ejemplo en este caso que es un índice también de frecuencia con un umbral fijo, veo que aumentan los errores. Y en particular veo algunos comportamientos raros en algunos modelos regionales, ¿sí?, en estos tres, que son modelos del ROC-100, por ejemplo. Entonces, volviendo un poco para atrás, como el índice se estima con temperatura máxima de humedad relativa, fui a ver qué pasaba un poco en la humedad relativa, veo que estos errores están en la humedad relativa. Y un poco yendo al dato más crudo, veo que lo que está ocurriendo es que en realidad la combinación de temperatura máxima y de humedad específica no es igual en la observación que en el modelo. ¿Esto qué quiere decir? Que para valores, por ejemplo, de humedad específica baja, el modelo ve valores de humedad específica alta, el modelo está como asociado a temperaturas más altas que lo que es la observación, que para este mismo valor de humedad específica está asociado a valores de temperatura máxima más altos. Entonces lo que pensé es, bueno, directamente voy a corregir la humedad relativa y me olvido de la humedad específica, pero bueno, los resultados que encontré fueron bastante similares. Se reduce un poco el error cuando aplico el método de corrección de sesgo, pero aún así siguen siendo mayores siguen siendo como sospechosos los errores que tienen en estos modelos regionales. Bien, y además este tipo de enfoque, que es corregir la humedad relativa directamente en vez de corregir la humedad específica, también me empeora el resultado de estos modelos, estos métodos de bias correction multivariados, que tampoco lo mencioné, pero justo en estas cajitas se ve cómo es la representación de estos métodos frente a los métodos univariados, que se ve que los multivariados mejoran sustancialmente los resultados respecto a los univariados, ¿sí? Que esto también se ve en la presentación anterior, en las diapositivas anteriores. Ven que en este tipo de modelos donde se disparan este tipo de errores, eso no ocurre cuando yo aplico una corrección multivariada, ¿sí?, teniendo en cuenta ambas variables. Entonces, quizás el mensaje de esta presentación es que, bueno, no es tan simple, ¿no?, corregir este tipo de métodos ni obtener este tipo de información que es súper útil para la evaluación de las condiciones presentes, pero también de las condiciones futuras del estrés térmico para el sureste de Sudamérica. En particular, las sensibilidades me mostraron que el índice, que los enfoques el directo tenía el menor error, pero cuando analicé qué pasaba si corregía por las variables por separado, encontré algunos errores en algunos modelos regionales. Y bueno, quizás resaltar la importancia que tiene estudiar este tipo de métodos de forma integral. Sí, tienen un montón de beneficios, pero también tienen sus limitaciones. Entonces, previo a cualquier tipo de análisis es súper importante estudiarlos, más aún en espacios multivariados como son las condiciones de estrés térmico. Gracias. Gracias, Rocío. ¿Una pregunta para Rocío?
Ok, creo que estamos todos con hambre. Así que bueno, gracias, Rocío. Pasamos a Federico Renolfi, la anteúltima presentación. Su título es Construyendo capacidad de observación, la historia de Sinarame y el radar meteorológico RMA. Acá tenés que prender, tenés 10 minutos. Buenos días, mi nombre es Federico Renolfi, soy ingeniero electrónico, trabajo para INVAP. Me alegro mucho de estar acá con ustedes en el Congreso Argentino de Meteorología. Hoy voy a hablar sobre la construcción del sistema argentino de radares meteorológicos y sobre el desarrollo del radar meteorológico argentino. Si les interesa el tema, pongan mucha atención porque vamos a comprimir casi 15 años de historia en 10 minutos. La historia inicia en el año 2008, cuando se empieza a discutir en el gobierno sobre las ventajas y beneficios de fabricar nuestros propios radares en lugar de comprarlos en el exterior. Yo creo que uno de los mejores ejemplos de lo que hemos conseguido luego de seguir ese camino es las mejoras notables en el sistema de alerta temprano. Esta gráfica no la hice yo, la hizo el personal del Servicio Meteorológico. Es un trabajo que presentamos en conjunto el año pasado en Viena, en una conferencia de la Organización Meteorológica Mundial. Y lo que muestran las gráficas es que ha mejorado la cantidad de las alertas por tener mejor cobertura de datos y ha mejorado la resolución y la precisión, tanto temporal como espacial, y la satisfacción, la utilidad que le dan los usuarios. Otro ejemplo de las ventajas de haber elegido construir nuestro propio radar y quizás uno de los mejores ejemplos de lo que significa soberanía tecnológica es el caso de la implementación de un filtro de interferencia. Cuando desplegamos las redes radares vimos que los datos, la calidad de los datos se veía muy afectada por interferencias, pero dado que INVAP desarrolló el código del procesador, teníamos control total sobre el mismo y eso nos permitió incorporar un filtro de interferencias que limpiaba los datos. Lamentablemente esa capacidad no la tenemos con los otros radares, los que existían antes del proyecto Sinarame, porque son radares comprados en el extranjero, entonces estamos de alguna manera esclavos a los proveedores extranjeros. Bueno, algunos se preguntarán qué hace un ingeniero electrónico en una conferencia de meteorólogos. Bueno, yo tengo la posición privilegiada de haber participado del programa Sinarame de todas sus etapas y desde sus inicios, con la firma del contrato en el año 2011. Tengo 22 años trabajando para INVAP, siempre en el área de radares, en el desarrollo de radares. No sé si todos conocen INVAP, es una empresa de tecnología cuya sede principal está en San Carlos de Bariloche y tenemos exportaciones a distintos países del mundo. La principal área de la empresa de exportaciones es el área nuclear. En este momento el proyecto más grande que tenemos es en Países Bajos, en Holanda, un reactor nuclear de investigación. Ahora sí, pasando un poquitito más al detalle de lo que es el programa Sinarame, es un programa muy ambicioso. Desde el principio sabíamos que cubrir toda la Argentina, en superficie estamos más o menos en el orden número 7 en todo el mundo. Cubrir todo el país con radares era muy ambicioso, entonces ya desde el primer contrato se hablaba de ejecutarlo en etapas. En la primera etapa constaba del desarrollo del radar meteorológico en sí mismo, el desarrollo de un centro de operaciones que está ubicado en las oficinas del Servicio Meteorológico Nacional, en Dorrego, donde se iban a centralizar los datos de todos los radares que se iban a instalar en las sucesivas etapas y también se iban a conectar los datos de los radares preexistentes.
Lo primero que hicimos fue desarrollar un radar de desarrollo, un radar prototipo para ensayar las tecnologías, y en el contrato ya que estaba establecido que ese radar se iba a utilizar para ensayar mejoras tecnológicas que iban a ser incorporadas en el futuro, como el filtro de interferencias que ya les comenté hace un rato. Primero lo probamos ahí, lo evalúan los usuarios, lo evalúan los meteorólogos, y una vez que le damos el OK se despliega en toda la red. Estas son fotos del centro de operaciones. No sé si todos han tenido oportunidad de pasar por ahí. Ahí trabajan los pronosticadores. Algunos tal vez lo conozcan a Pedro. Este es un video, una toma de dron del primer radar operativo, a diferencia del de Bariloche, que está pensado más para investigación y prueba de tecnologías. Este fue el primer radar operativo, parte de la etapa 1, se instaló en la Universidad Nacional de Córdoba y está a disposición para el visita de los alumnos. El montaje inicialmente lo hacíamos primero elevando el pedestal y después cubriéndolo con el radomo. En las sucesivas etapas, en la etapa 2 y en la etapa 3, los radares se hacían en series de A10. Esas son fotos de la línea de fabricación en Bariloche. Y ahí lo que hicimos fue optimizar un poquitito el montaje. Básicamente lo que se hacía era armar la antena y el pedestal, se cubrían con el radomo en el piso y ahí se elevaba. Eso agilizaba mucho el proceso, bajaba el riesgo y, por supuesto, los costos. Este es el primer radar de la etapa 3, o sea, ya teníamos 11 instalados. Los que están en el mapa en color rojo son los radares preexistentes. Estos en particular fueron adquiridos por el INTA. Insisto, todos los datos de todos los radares se centralizan en el centro de operaciones. Este es el de las grutas. Lo que estamos viendo ahí es un video del radar en las instalaciones de INVAP, y los equipos que están al lado son la electrónica que acompañan al radar, el transmisor y el resto de las computadoras, digamos, donde están los procesadores del radar. Si bien yo siempre hago hincapié e insisto que es un desarrollo 100% nacional, el diseño nuestro y la fabricación y la construcción es de acá, obviamente no construimos hasta la última molécula. Hay cosas que no tienen sentido, las computadoras las compramos, los monitores los compramos. Esto es para los que no tienen tanto conocimiento de cómo funciona un sensor radar. Básicamente todo inicia con el transmisor, que genera pulsos de muy alta potencia, estamos hablando de unos 320.000 vatios. Se transmiten por la antena, los pulsos golpean con hidrometeoros, el radar recibe los ecos, el receptor los demodula y se procesan con las computadoras, el software que les mencionaba al principio. Más o menos la mitad de la electrónica está arriba, adentro del radomo, y el resto de la electrónica está en lo que nosotros denominamos sala radar, que es la sala que está en la punta de la torre. Ya lo adelanté al principio, no se pueden comprimir 15 años de imágenes en 10 minutos, pero a modo de referencias, algunas imágenes de las etapas del desarrollo, de cómo hicimos nuestra propia antena, cómo desarrollamos nuestro propio radomo y los primeros ensayos del pedestal. Si prestan atención, el diseño del radomo argentino tiene algunos parches de forma circular, pero si ven fotos de los distintos radares que están instalados, van a ver que también tenemos otra clase de radomos, porque también compramos radomos en el extranjero. Muchas veces se toma la decisión de fabricar una parte y comprar otra parte para bajar los tiempos de fabricación a la mitad y cumplir con los plazos bastante exigentes de desplegar una red así de grande en un periodo tan corto. Hay muchas filminas en las que no voy a entrar en detalle en beneficio del tiempo. Esta en particular enumera algunas de las características que tiene el procesador, sobre el que estamos haciendo continuas mejoras en interacción constante con
la gente del Servicio Meteorológico, distintas universidades, la UBA, la Universidad Nacional de Tucumán. Este es un detalle para que les quede cuando se bajen la presentación de todas las características. Lo único que me interesa recalcar en este momento es que todos nuestros radares son de banda C, longitud de onda de 5 centímetros y de doble polarización, lo que permite hacer una mejor discriminación de los hidrometeoros. SINARAM está conformado por más de 30 instituciones, obviamente no las voy a mencionar a todas. Estas son una selección personal, digamos, de las personas con las que yo en particular interactúo con mayor asiduidad, casi diría todas las semanas, seguro todos los meses. Bueno, no les quito más tiempo. Muchas gracias por su atención. Bueno, gracias Federico. ¿Alguna consulta para Federico? Hola Federico, gracias por tu charla, muy buena. Te quería consultar cuáles son las principales fuentes, fuentes de interferencia que se han encontrado y qué recomiendan mejor, si el filtro a esas fuentes de interferencia o atacar la fuente, o encontrar la fuente de interferencia y no sé, sacarla. Gracias. Muy buena pregunta. La principal fuente de interferencia son equipos de Wi-Fi, ¿no? Estos radares de banda C trabajan en 5 GB, hay equipos de Wi-Fi que hablan en 2 GB y 5 GB. El radar está diseñado para detectar ecos de gotitas de lluvia a 500 kilómetros. Si hacemos las cuentas matemáticas, un router de Wi-Fi como el que tenemos en nuestra casa lo puede ver hasta 1000 kilómetros. O sea, básicamente, si hay un router cerca, lo va a ver. No estoy diciendo que de verdad ve todos los routers que están en nuestras casas, porque nosotros sabemos que las paredes atenúan a los equipos de Wi-Fi, y además a 1000 kilómetros por la curvatura de la Tierra, el router tendría que estar volando en un avión. Pero básicamente, cada vez que ponemos un radar cerca de un área densamente poblada, indefectiblemente vamos a tener que convivir con los equipos de Wi-Fi, con las interferencias. La solución de raíz a esto sería prohibir que se importen equipos en esa banda o exigir que todos los equipos vengan preconfigurados con una tecnología, no le voy a dar el nombre, pero que hace que los equipos de Wi-Fi detecten a los radares y solo se corran de frecuencia. En este país no se venden con esa tecnología preprogramada, y aún los que disponen de esto en general se los deshabilita, porque el usuario que desconoce que en realidad está afectando estos equipos, lo que ve es que baja la performance del equipo cuando este está activado. La mejor solución sería, de nuevo, eliminar los interferidores. En la práctica, en nuestro país, eso no es realizable, y luego de probar distintas soluciones, la que mejor funciona hasta ahora es la del filtro con la actualización de software. Agradecemos a Federico. Bueno, pasamos al último oradora, María Florencia Barle. Su título es Supervolts en los Andes Centrales, distribución espacio-temporal y factores asociados. Hola, ¿se me escucha bien ahí? Bien. Gracias por la presentación. Bueno, voy a tratar de ser breve, que es la última antes del almuerzo. Voy a hablar sobre los supervolts en los Andes Centrales y los primeros resultados que tenemos de su distribución temporal y algunos factores o variables asociadas. Este trabajo lo estoy haciendo en el marco de mi doctorado en geofísica bajo la dirección de la doctora María Gabriela Nicora y el doctor Eldo Ávila. Bien, primero, como una introducción, hablar un poco de la motivación inicial que nos llevó a trabajar en esta región y con este parámetro. Nos basamos en el trabajo de Holsworth y otros autores del año 2019, en donde tratan de ver cómo es esta distribución global de supervolts, bueno, justamente en todo el planeta, a través del uso de la red Worldwide Lightning Location Network con
el parámetro fundamental, que es la energía medida en joules. Esa energía no es cualquier energía, sino que es la energía electromagnética, radiada del campo lejano en las muy bajas frecuencias. Los sensores terrestres trabajan en estas frecuencias. Y para aquellos que no sepan qué es un supervolt, son descargas eléctricas, ¿sí?, con una energía mayor o igual a 1.000.000 de joules. Que para que tengan una idea, es 3 órdenes de magnitud mayor al promedio o a la energía media de las descargas eléctricas. Lo que encuentran en esta publicación es esta distribución global de supervolts, ¿sí?, son todos estos puntitos, que parecen un montón, pero no son tantos. Son alrededor de 8.000, 9.000 más o menos. ¿Sí? Así que es una descarga que no es tan frecuente a través del uso de esta red. Entonces, teniendo en cuenta esto y que además lo que observan es que esta distribución no es coincidente con los hotspots que se conocen hoy en día de descargas eléctricas y que la mayoría de ellos están en agua y en los meses de invierno del hemisferio norte, presentan como un caso anómalo el caso de los Andes centrales, ¿sí?, que es en donde empezamos a trabajar nosotros. Entonces, para tener una idea de dónde estamos parados, vamos a trabajar sobre esta región entre los años 2010 y 2024, y lo que encontramos fueron alrededor de 1.000 supervolts. Así que es una variable que no está muy presente en el día a día, ¿sí? Es poquito. Y teniendo en cuenta esto, lo que nos planteamos como primer objetivo para empezar a trabajar fue analizar qué pasa con los días donde yo tengo estos supervolts, ¿sí?, analizando algunas variables que ahora vamos a ver. Bien, entonces, primero lo que hicimos obviamente fue trabajar con los datos de la W, haciendo una limpieza buena del dato para tener exactamente mis supervolts, ¿sí?, teniendo en cuenta los valores de energía, el error que puede venir asociado a la energía y las antenas que se utilizan para la localización y para el cálculo de la energía. Por otro lado, se nos ocurrió ir por algunas variables, porque claramente sabemos que hay muchas variables que uno puede estar analizando en relación a las tormentas. En particular, en el trabajo que les acabo de mencionar de Holdsworth, mencionan la posible relación con las manchas solares y la actividad solar. Hay bibliografía al respecto de que siempre se habla de esta relación de las descargas eléctricas con la actividad solar, así que uno de los primeros parámetros que atacamos fue el tema de las manchas solares. Después nos pareció también interesante empezar a ver qué pasaba con las fases del Niño a la oscilación del sur, ¿sí?, teniendo en cuenta la fase neutral, la fase de la Niña y el Niño. Y a su vez nos metimos con otras variables a través del uso de los datos de reanálisis de ERA 5, ¿sí?, donde trabajamos con la convergencia de humedad, la energía potencial convectiva disponible y la presencia de o no de la corriente en chorro de capas bajas en nuestra región. En particular, para el cálculo de la corriente en chorro en capas bajas, lo que utilizamos fue la metodología propuesta por Montini, que modifica al criterio de Bonner y hace algunos cálculos. Además de todo esto, lo que pensamos fue, bueno, nuestra región es bastante grande para mezclar los tipos de tormenta que tenemos en las distintas partes. Entonces, tomamos pequeñas cajitas de 2 grados por 2 grados en distintas partes de nuestro territorio, una en el NOA, una más en la región del país de Bolivia, otro en Perú y el caso particular del lago Titicaca. Entonces, los primeros resultados que fuimos obteniendo fue que en temas de distribuciones temporales vemos que a lo largo de los años hay un máximo marcado de gran cantidad de supervolts en el año 2014, ¿sí?, con un poco menor cantidad en el año 2015. Y para los meses, no sé si se llega a ver mucho, pero bueno, acá tenemos los meses, son más frecuentes entre los meses de diciembre, enero y febrero. A partir de ahora voy a hablar de la cajita boliviana, ¿sí?, como un ejemplo, porque no puedo mostrar todos los resultados por una cuestión de tiempo. Cualquier cosa después me preguntan. Entonces, vamos a arrancar. Como primer análisis, hablamos de las manchas solares, que también es algo importante que se menciona en el trabajo de Holdsworth, es que, y no lo pusimos acá por también una cuestión de tiempo, pero la envolvente de esta distribución a lo largo de los años es coincidente con la variación de las manchas solares a lo largo del tiempo, ¿sí? El máximo coincide con el máximo que se ve en manchas solares, lo que no estaría coincidiendo es la última parte, que bueno, eso es una pregunta que todavía no tiene respuesta, al menos de nuestro lado. Y
además de ver esta serie temporal, lo que nos pareció interesante fue empezar a pararnos en los días que tenemos Super Bowls y los días que no tenemos Super Bowls, ¿sí? Como dos grupos distintos, y ver cómo eran estas variables entre ellas, ¿sí? Entre estos dos grupos, si eran muy distintas, se comportaban de manera similar o no. Entonces, en el caso de manchas solares, lo que primero vemos, algo que no estoy mencionando que tendría que haberme mencionado antes, es que hicimos un poco de análisis estadístico, viendo las medias, testeando la significancia, que ahora voy a hablar de eso, para analizar justamente esto. ¿Hay diferencias entre un día que yo tengo Super Bowls con un día que no tengo Super Bowls? Esa fue la premisa. Y en el caso de las manchas solares, lo que vemos es que en los tonos de verdes, siempre lo que está en tonos de verdes son los días o la variable que está relacionada a la presencia de Super Bowls, los grises sin Super Bowls. Y lo que vemos es que en días con presencia de Super Bowls tenemos un poco más de manchas solares. En cuanto a lo que es el niño, la niña en fase neutral, de este sector de la presentación, tenemos cómo es esa variable a lo largo de nuestro periodo de estudio. Y lo que buscamos fue primero ver qué porcentaje de días neutrales, días más cálidos y días más fríos teníamos en nuestra época de estudio para nuestra zona, y en función de esos porcentajes ver qué cantidad de Super Bowls teníamos para cada una. Y en el caso de nuestra región boliviana, tenemos más presencia de Super Bowls en la fase neutral y un poco menos en el niño, mucho menos en la niña. Por otro lado, esta parte de la presentación, tenemos lo que trabajamos como convergencia de humedad, ¿sí? Mirando los valores más negativos de toda esta serie. Algo que no dije, pero los puntitos son los Super Bowls, no sé si se llega a ver. Y nuevamente tratamos de ver cómo era esta diferencia entre estos dos grupos, días con y días sin Super Bowls, y observamos que en los días que tenemos Super Bowls, la media y algunos valores tienden a ser más negativos. Para ir cerrando un poco, en el caso de lo que es el CAPE diario, sí, tomamos los valores máximos de CAPE, y nuevamente los días que tenemos Super Bowls tenemos mayores valores de CAPE asociados. Finalmente, en términos de lo que es el Low Level Jet y nuestros cálculos, en los días que tenemos Super Bowls vimos que casi el 60% de esos días, que ya de por sí no son muchos, no tenemos Low Level Jet. Así que dijimos, bueno, lo podemos mirar, pero con cuidado porque no estaría siendo un parámetro fundamental por ahí para entender qué está pasando en estos días, ¿sí? Y más allá de eso, lo que vimos fue que teníamos el jet en cierto porcentaje en Mariscal, un poco menos cuando se daba el jet en las dos estaciones, Mariscal y Santa Cruz, y en menor medida en Santa Cruz. Bien, a modo de resumen y algunas conclusiones, lo que observamos en todas las regiones, en los días que tenemos Super Bowls, es que tenemos mayores valores de CAPE, mayor cantidad de manchas solares y mayores valores de convergencia de humedad. Y en estas variables observamos que la diferencia entre estos dos grupos era altamente significativa. Por otro lado, observamos en todas nuestras regiones que había una escasa presencia de Super Bowls en la fase más fría o la niña y escasa presencia del Low Level Jet. A su vez, los valores observamos valores más bajos de la intensidad del viento en 850 y de la cortante entre 700 y 850 en los días que teníamos Super Bowls. Como recién les mostré, las medias de las variables tendían a estar por delante, o sea, ser más intensas en los días de Super Bowls. En el caso del Low Level Jet nos daba por debajo de la media de los días sin Super Bowls, ¿sí? Bueno, y recordándonos que los Super Bowls son estas descargas superenergéticas, para no olvidarnos, también observamos que en términos de Low Level Jet vimos que las diferencias no eran significativas. Finalmente, dependiendo de la región en la que nos encontráramos, si bien algunas cosas nos dieron parejas para todas las regiones, algunas otras no, lo que observamos fue mayor presencia de la fase neutral o del niño, dependiendo de dónde estemos. Justamente la región del Titicaca y la región más centrada en el territorio peruano nos dio con Super Bowls con más frecuentes en la etapa de niño, ¿sí? En las otras no tanto, con diferencias significativas. Y
encontramos valores más homogéneos o más heterogéneos de la intensidad y la cortante del viento, también dependiendo en la región donde nos encontráramos. Así que eso es todo, muchas gracias. Gracias, María Florencia. ¿Alguna pregunta? No, más que una pregunta es una sugerencia, porque me daba mucha curiosidad. Vos tenés datos diarios, ¿no? Por lo que dijiste de todo ese periodo, y tenía un marcado ciclo estacional, lo que habías mostrado de la ocurrencia de Super Bowls. Sí. Por ahí sería interesante ver qué pasa con la actividad del monzón en Sudamérica, porque después también la circulación en niveles altos después tiene como un máximo en toda esa región de Bolivia donde vos veías ese máximo, y puede ser interesante mirar algún índice diario para ver si hay alguna influencia en la intensidad de esa, y después si tenés picos asociados a... Sí, lo estuvimos considerando, o charlando, mejor dicho, pero hasta ahora no lo metimos en el análisis porque arrancamos con este. Dijimos, bueno, a ver para dónde salimos con estas variables, pero sí, es algo interesante a tener en cuenta y lo charlamos. Así que gracias. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Quería saber si la cantidad de población, es decir, si la zona es más rural o más urbanizada, es un factor que influye en la cantidad. No, hasta ahora no lo consideramos. En general, vuelvo para atrás, si nos fijamos, la mayoría de los Super Bowls está en zona andina, así que pensaría que es más despoblada, pero es algo con lo que no nos metimos por el momento. Sí. ¿Cuál sería la relación entre los Super Bowls y la actividad de las manchas solares? Bueno, esa es la pregunta que estamos buscando responder. A ver. ¿Cómo? No sabría decirte, pero se observa que hay una cierta relación. O sea, los datos muestran... yo hablo más que nada de Super Bowls. Sé que se habla un montón de la relación con las descargas en general, pero estamos hablando de otras redes, otras formas de medirlos con las que yo no me meto. Pero hasta ahora simplemente se menciona eso, que tenemos un buen máximo en el ciclo 24 solar, que se pega muy bien con el máximo de Super Bowls que tenemos nosotros, pero lo que estábamos observando por el momento es que, perfecto, acá empezamos con ciclo 25, aproximadamente en el 2019, empieza a levantar la curva, en este caso en manchas solares, en Super Bowls no lo vemos todavía, así que hay que indagar más, esto es preliminar. Sí. Bueno, ¿y alguna correlación con el Super Bowl norteamericano? Esperaría que no. Bueno, gracias María Florencia. Gracias.